Bienvenido, señor Federico Pasos, a la República Argentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda la banda? Bien, bien, bien. El osito Teddy ese me dio una nostalgia bárbara, ¿eh? No lo tenía yo, pero sí me acuerdo que un amigo, que era el que tenía todos los juguetes premium, el Sí. primero en tener la Play 1, lo tenía. Claro. Era tener al osito Teddy ahí, hermoso. Era un símbolo de estatus. Oh, Tener ¿qué te parece? al osito Teddy. ¿Qué te parece? Eh, Qué imagen, ¿no? es Chirolita. Chapman y Chirolita. Falta que le pongan para acá abajo. Sí, nunca probé de ponerle pilas igual, ¿eh? Ah, Por ahí hace algo si le pongo ¿Seguro? pilas. ¿Seguro? ¿Probamos de ponerle pilas después? ¿y pero entonces por qué das por sentado que no anda? Porque necesita de unos cables acá atrás. Necesita unos cables que van conectados al televisor. Ah, funcionaba con la tele, ¿no? Conectado a la tele, sí. Ahí va. Y pero quizás funciona no con o sea, ¿Qué no lleva? conectado a la tele, sino con las pilas y se puede mover igual. Sí, es probable. Lleva, creo que 4 pilas AA, una cosa así. Ahora después nos vamos a fijar. O sea, este juguete tiene 30 años aprox. Y esto, Más. 1993. Oh, qué Claro. hermoso. Qué hermosura, por favor. Bueno, por eso yo no estaba ni 30 todavía. años. ¿30 años tiene este osito? Los Ay, 30 años del osito. Los ácaros. Bueno, Dios mío. Bueno, usted ha venido con una idea, señor. He venido con una idea, sí, un repaso por noticias históricas. Canta. En la semana pasan cosas y estamos surcados y rodeados por la historia permanentemente. Entonces la idea es hacer algún análisis, abuelo de pájaro, del sustrato histórico que tienen ciertas cosas que pasan en la semana en Sí. Argentina y en el mundo. Algunas de manera Sí. más directa, otras menos. Así que bueno, les propongo hacer este pasaje Está muy bien. por Vamos. cuestiones. Bueno, hay un viral en redes sociales que nació en TikTok a través de la iniciativa de un tipo que difunde contenido del Imperio Romano, que se llama Artur Hulu, y que descubrió que los varones piensan mucho durante la semana, muy a menudo, cotidianamente, A ver. en el Imperio Romano, por vaya a saber qué mecanismo mental. Me encanta. Yo creo que no soy parámetro, porque al dedicarme a cuestiones de historia Claro. y estar rodeado por gente que también se dedica, bueno, Estás con el tema de la historia. y es claro, estoy con el tema de la historia. Entonces, bueno, el Imperio Romano es un... Pero ¿en qué se basa? ¿Cuál es el fundamento para creer que los varones en la semana piensan en eso? Bueno, hay distintas teorías. Les propongo ver un video que tenemos Sí. ahí Bueno. de TikTok, en el cual se le pregunta Me encanta. a distintos jóvenes, a distintos varones, es con los varones la Sí. cosa. Sí. ¿En cada cuánto piensan en el Imperio Romano? El Imperio Romano de Occidente, ¿no? Estamos hablando de un periodo de la Antigüedad Clásica, lo que en la historia se conoce como la Antigüedad Clásica, que es Grecia y Roma, ¿no? Sí. Que es en la historia eurocéntrica que tenemos, la mirada eurocentrista que tenemos para pensar la historia, sobre todo a través de las grandes academias, se le da mucha Sí. bola. A veces pensamos, ¿por qué en el secundario tenemos, en la currícula del secundario forma parte del Imperio Romano, si nosotros estamos a una latitud tan lejana en el espacio y también en el tiempo? Bueno, esto forma parte también. Y que sea en los varones, esto es algo que pienso yo, tiene que ver también, porque la antigua Roma y el pueblo de romano se caracterizó por ser un imperio expansionista. Es decir, una de las primeras experiencias históricas de las que se tiene registro, Sí. fuertemente expansionista. Es decir, que Roma administró territorios que van mucho más allá de la península itálica, ¿no? ¿Y qué atributos se le endilgan a lo guerrero, ¿no? Porque para expandir tenés que conquistar Claro. tierras Sí. y someter pueblos, Sí. entonces hacer la guerra. ¿Qué valores se le endilgan a la guerra? Bueno, la valerosidad, el coraje, Sí. ¿no? Una Re. serie de valores que se le endilgan de manera prejuiciosa a lo masculino. Claro. Entonces por ahí Y de ahí. puede llegar a venir por ahí pensándolo. Ok. El tema que también es comprobar hasta cuánto puede pensar uno en el Imperio Romano. Vamos con el video que lo tenemos ahí con el TikTok este. Ah, ver. a ver. Una teoría para resolver este misterio. En TikTok hay una tendencia donde se le pregunta a los chicos cada cuánto piensan en el Imperio Romano. Como yo no tengo quien me pregunte esto, me puse a pensar cada cuánto yo pienso en el Imperio Romano. Sí. ¿Por qué los hombres piensan tan seguido? ¿Imperio Romano? ¿Cada cuánto piensas en el Imperio Romano? Y no les miento, quizás un par de veces a la semana, pero se me pasa por la cabeza y yo dije, ¿por qué? Aquí viene mi teoría. Como millennials estamos un poquito traumados porque nos lo pusieron en la cabeza. Los primeros juegos para PC
sé que yo jugaba era Age of Empires. Me acuerdo que ahí comenzabas a conocer el Imperio Romano, obviamente en el colegio. Luego en videojuegos como Assassin's Creed también tocaban el tema del Imperio Romano. Y yo no sé si sus padres son como el mío, pero me daba a leer las 48 reglas del poder, el arte de la guerra. Y todo este tema del Imperio Romano no es tanto pensar en el Imperio Romano, sino traerlo a la actualidad y ver cómo puedes conquistar tu mundo. Creo que mi teoría es buena. Chicos, por favor, déjenme saber. Estoy tratando de buscar una explicación a eso o estamos locos. Una teoría para resolver. Bueno, mira. Así como lo plantea, yo sí, le estoy, digamos. Pero este video, ¿por qué viene? Viene porque hay toda una tendencia. Surgió a través del TikTok de un tal Arthur Hulu que difunde contenido respecto al Imperio Romano y descubrió esto, ¿no? Hablando con gente de manera random. Eso, hay muchos videos. No, pero por fuera de esta persona Y también. a partir de ahí se hizo viral. Hay, por Primero ejemplo, en hijas TikTok. preguntándole a padres, chicas preguntándole a sus parejas. Primero en TikTok y de ahí, bueno, migró al resto de las redes sociales, sobre todo a Twitter. En Twitter fue tendencia, yo me entero por Twitter de esta cuestión. Bueno, y después, bueno, el Boca River, ¿no? Binario, que se suele hacer, que es cuál es el Imperio Romano de las mujeres. Si los varones piensan todo el tiempo en el Imperio Romano y el pensamiento más frecuente histórico es el Imperio Romano, ¿en qué piensan las mujeres? Y estaba esta teoría de que es de la amiga que en ex amigas, ¿no? Esto Yo no tengo recuerdo de la última vez que pensé en el Imperio Romano. No. Directamente. No. No tengo recuerdo. Ahora, cuando acabo de ver ese video. La gente del canal de YouTube, ¿hace cuánto que no piensa en el Imperio Romano? Me gusta Porque igual, cuando porque cuando yo pregunto en base a qué, bueno, hay una teoría fundamentada, por lo menos para este TikToker, y un poquitito te convence lo que dice. Bueno, sí. No, lo único que se me viene a la cabeza es pensar en el viral. Hay dos hermanas españolas que se hicieron virales porque en su casa, en el fondo de su casa, tenían como una especie de catacumbas. No sé si viste eso alguna vez, Fede. No. Y resulta que era un batisterio o baptisterio, no sé cómo se le dice, que era del Imperio Romano del siglo I. Y son dos hermanas que están obsesionadas con llevarte a conocer ahí, y vos entrás y hay hasta calaveras. Ah, mira. Y dice, ¿y a quién no le va a gustar un Imperio Romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Bueno, hay dos cosas. Aparte de estos valores de virilidad, ¿no? Que se le asientan a los varones heterosexuales y a la masculinidad. Sí. También está el tema de que la historia de Europa generalmente se empieza a contar desde lo que se conoce como antigüedad clásica, que es Grecia y Roma. Claro. Sí. La democracia griega, la polis griega y el imperio romano, que es un imperio expansionista que llegó hasta Oriente y a Bizancio, Sí. que duró mucho más que el imperio romano de Occidente, duró como 1000 años más. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, nosotros en estas latitudes seguimos estudiando la historia eurocentrista, contada desde Europa. Entonces se le da una atención muy importante a este proceso histórico. Claro. Y también a través de las propagandas de difusión y de las grandes industrias de difusión. Hablaba de la industria de los videojuegos, de la Age of Claro. Empires, Hollywood. Hay un montón de películas basadas en el Imperio Romano. Entonces lo tenemos muy presente. Sí. Por ahí más que lo que sucedía en la antigüedad en los Andes centrales o en el Río de la Plata Claro. o en el Valle de México. Sí. Por ahí la tenemos más clara Claro. del Imperio Romano que de las sociedades andinas previas a la sociedad inca, al Tahuantinsuyo, quizás. Eso también sucede y está bueno problematizarlo. Hay dos plaquitas como para cerrar del amigo Martín Cortés, @memesifalopa2. Ok. Recomiendo su buena cuenta de arroba. Instagram. Ok. En eso andamos los historiadores, también hacemos memes. Obvio. Martín es compañero de historia y estuvo en su cuenta problematizando Ahí un está. poquito esta cuestión del Imperio Romano, ¿no? Ahí vemos, bueno, un tuit, ¿no? En el que cita y dice: no es ideal que enseguida se vuelva un ellos contra ellas, ¿no? Hablando de esto de en qué pensarán los hombres, en Sí. qué pensarán las mujeres, pero celebra, ¿no? Poner en el tapete al Imperio Romano. Y después, que eso es lo que más me interesa, en la siguiente placa, si la tenemos por ahí, en la siguiente placa, Ahí está, vas a tener que leerla. porque vamos me a quedó leerla, letra muy chiquita. la voy a abrir Yo no leo. directamente en el teléfono. Dice algo interesante. A ver. Siempre y cuando recuerdes que en Roma sos probablemente esclavo o un ciudadano demasiado pobre para comprar uno. ¿Sí? Sí. Si sos un esclavo con poder, ¿estás azotando gente en las plantaciones o sos un super mayordomo? Además de que seguro te cortaron las bolas. Ok. Si sos mujer, correte. No existís para la vida pública. Ah. Ahí tenemos otra cosa. Es una sociedad fuertemente patriarcal, Sí. la de la antigua Roma. Si sos romano de una provincia, valés menos que un itálico.
¿sí? Pues, fuerte, si se quiere, xenofobia o una... ¿Por qué te dife- cortaron la...? Bueno, porque los eunucos es un fenómeno de la claro, antigüedad, los eunucos. fuertemente, No sí. solo la- Había también jerarquización de derechos según las provincias o según el origen étnico, ¿no? Sí. La península itálica es el lugar de mayor privilegio en la Claro. antigua Roma. Sí. Si sos de una civilización vecina, ¿ya conoces o estás por conocer a las legiones? Si de esos vecinos sos del norte, te esperan grandes cosas en 500.000 años más o menos, pero ahora sos un bárbaro, es decir, un extranjero. Sí. Y con suerte defendés las fronteras de un imperio que no es tuyo. Es decir, una sociedad fuertemente desigual, las sociedades Sí. antiguas son fuertemente desigual. Y si nos toca ser romanos y viajar miles de años atrás, Sí. posiblemente estábamos en condiciones bastante complicadas. Así que bueno, Imperio Romano, una excusa para hablar del Imperio Romano. ¿Cambiamos de tema, les parece, en estas noticias históricas? Bueno, Vamos a la actualidad. me quedé pensando en todos los videos que vi en TikTok esta semana y no entendía la tendencia. Una banda. ¿Sí? Papá, ¿hace cuándo fue la última vez que pensé? Y hace... Hoy. ¿En serio, muy pa? poco. Me Hoy. parece igual una temática espectacular y Ese muy hallazgo. rica para darle ahí como un análisis un poquito más psicológico, ¿no? Desde ese aspecto. Sí, también sucede que cuando hablaba de la propaganda no solamente de Hollywood, también las señales de multinacionales o estadounidenses que se dedican a la historia o a la difusión de contenidos Sí. de científicos o de historia, qué sé yo, pienso en Discovery, pienso en History. Ujú. Sí. Muy recurrente los contenidos También. sobre el Imperio Romano. Se le da mucha bola. Porque es medio un puntapié caprichoso, arbitrario, de la historia europea. Por eso. Absolutamente. Bueno, cambiamos. Cambiamos, nos vamos 2023 Formosa. Nos vamos directamente, hacemos un cambio fuerte, nos vamos a la actualidad. ¿Nos vamos a Formosa, dijiste? Sí, bueno, en este Bueno, ejercicio. Está bien. Bien. Metafóricamente. Pero ¿cuándo vamos? No sé, voy a evaluar cuándo podemos ir. Ok. Bien, estaría lindo conocer Formosa. Me Atentamente desde sumo. Formosa, te digo. Me puedo sumar. Como quien firma una postal atentamente desde Formosa. Hermoso, espectacular. Hermoso. Espectacular. Ahí al ladito del río Paraguay. Yendo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a Formosa. Hilduin Fran, ¿no? El gobernador de la provincia de Formosa, habló en un discurso Sí. acerca de cómo perciben a los formoseños, sobre todo desde las usinas informativas de la capital, ¿no? De los medios concentrados. A la de figura los- del gobernador, particularmente. Exactamente. Que bueno, es algo que escuchamos muchas veces, ¿no? Que es Sí. esto de es un feudo. Ah, sí. Formosa Es la primera es un- palabra que se les viene a la... Sí. Así que les propongo ver qué es lo que dijo. Hizo una comparación con cómo se vive en capital y cómo se percibe Muy interesante. capital y cómo se percibe en Formosa, así que vamos con eso. Lo Vamos, tenemos a Gildo. Insfran ahí. Vamos con Gildo Insfran. ¿Está por ahí? Esperamos un A ver, toque. sí. Bueno, a esta cuestión de que Formosa es un feudo, que el feudalismo también es un fenómeno histórico, ¿no? Sí. Económico. Sí. Económico no solamente, también cultural. Pero lo tenemos. Está la oligarquía. Cuando yo hablo de los porteños, hablo de la oligarquía, no hablo de todos los porteños. Ellos son un grupo, son dueños de los grandes negocios inmobiliarios, hacen edificios por todas partes, espacios libres que encuentran, compran las casas de ellos y hacen edificios. Todo. Es el lugar en donde menos existen propietarios de su propia casa. Son todos, la mayoría son inquilinos. Tienen que pagar alquiler y que ahora tienen un problema terrible con el tema de los alquileres. Bueno, ellos vienen a Formosa y dicen que esto no es una provincia, sino esto es un feudo. Y a mí me enseñaron cuando iba al colegio que feudo era el señor feudal, que era dueño de grandes extensiones de tierra y le daba un pedazo a sus vasallos para que trabajaran y explotaran la tierra. Y después el señor feudal se quedaba prácticamente con toda la producción. Bueno, cambiando de término, pero aplicando el mismo sentido, la capital federal es un feudo. ¿Quiénes son los señores feudales? Esa oligarquía.
¿Y quiénes son los vasallos? Los inquilinos. ¿Querés más claridad? Claro, muy claro Gildo Infran cuando le toca dar un discurso público. Interesantísima la experiencia del gobierno de Formosa y cómo se vive ahí. Es interesante, me parece que es un momento como para poner el ojo ahí. Sí, y recomiendo seguir en YouTube a la cuenta del gobierno de Formosa porque Gildo, el gobernador Infran, suele dar discursos muy seguidos y son este nivel de análisis, ¿viste? Es muy interesante escucharlo, muy interesante escucharlo. Y necesitamos mirada federal. Venimos de bastantes años con liderazgos porteños, no en desmerecer, porque también esta ciudad es muy rica en capital humano y en tantas cosas, pero necesitamos ampliar las miras. Tenemos un país muy extenso y hay otras experiencias que están sucediendo en este momento en las que está bueno poner el ojo, ¿no? Sí. Pero bueno, feudalismo, ¿no? Otra vez este tema del feudalismo, que es un fenómeno histórico, concretamente en tiempo y espacio europeo. Otra vez, no está mal igual, no tengo necesariamente una visión pensé negativa. en el Imperio Romano. Pero bueno, así como se le da mucha bola en la currícula del secundario, ni que hablar de la carrera de historia, al Imperio Romano, cuando nosotros vivimos en estas latitudes, también se le da mucha bola al estudio del feudalismo, que es un fenómeno económico, cultural, social y político de la Europa continental en lo que se conoce como la Edad Media, aproximadamente, como pasó un recorte, más o menos del siglo V, VI hasta el XIV, digamos, ¿no? Es un fenómeno europeo. Obviamente que hay torrentes de debates historiográficos acerca de si hubo feudalismo o no en la época previa a la llegada de los españoles y si el gobierno colonial también, pero bueno, no viene a cuento, otras características, no hubo exactamente el feudalismo que hubo en Europa, pero es un fenómeno de Europa. Si está tan metido en nosotros esa palabrita, también es por la formación fuertemente eurocéntrica, ¿no? Que tenemos para mirar y analizar la historia en Argentina y en la actualidad. Pero bueno, igual... si bien es totalmente ahistórico caracterizar algo como feudal en la actualidad, sea donde sea, tampoco nos vamos a poner tan rigurosos porque el habla coloquial, el habla informal, adopta estos términos y tampoco es cuestión de andar con la gorra histórica puesta. No, por supuesto. Pero el tema es vaciar, analizar, desmenuzar por qué se le dice feudalismo al gobierno de Infran cuando hay experiencias en la actualidad que son verdaderamente antidemocráticas, digamos, ¿no? Un dato no menor, Infran esta semana estuvo participando del acto de, creo que son 100 viviendas a familias de Formosa. Porque él habla particularmente de lo que pasa en Cava con respecto a los propietarios y los inquilinos. Y esta semana tuvo en Pirané, creo que es, 80 viviendas. Y ayer sábado, en Buenavista, otras 20 viviendas para familias formoseñas. Marcando totalmente la diferencia con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en donde hoy particularmente no encontrás un alquiler. Esta semana es la opción que nos queda. Presencié como una pareja, una de las dos personas que componen la pareja estaba hablando por teléfono, así, qué sé yo, como muy compenetrada en la llamada, como si estuviera negociando, ¿viste? No sé, que destraben plata del FMI. Y corta y mira a su pareja y le dice: nos renuevan. Mira. Nos renuevan. Sí. Ni siquiera sin saber por cuánto. Pero por lo menos le renuevan el alquiler. Sí. Y se abrazaron y estaban al borde del Por eso llanto. digo, es espectacular la comparación que hace Infran. Por otro lado tenés un gobernador que te entrega llave y escritura del hogar tuyo y de tu familia. Por eso mismo, porque cuando se habla de feudalismo se habla de supuestas decisiones arbitrarias en una relación de poder, ¿no? Porque el feudalismo se caracterizaba por soberanía fragmentada, digamos. No hay ningún gobierno central que pueda establecer leyes generales para el territorio. Entonces, la ley y la justicia la imparte el señor feudal sobre sus vasallos. En la Europa de la Edad Media, ¿no? Entonces, se asemeja con supuestas decisiones arbitrarias. Pero, ¿qué es lo arbitrario? Un gobierno como el de Formosa, que entiende a la vivienda como un derecho, como el acceso a la vivienda como un derecho humano, o un gobierno como el de la Capital Federal, que gobierna hace 15 años la expresión política y va por 4 años más, no es menor decirlo. No. Está bien, se vota, todo lo que quiera, pero hace 15 años que está en el gobierno, que entiende a la vivienda como un negocio librado a la libertad del mercado, ¿no?
cuando la crisis de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires es muy profunda, es muy Sí. grande. Se entiende a la relación entre propietario e inquilino como si fuese una relación entre iguales. Cosa que no es así, es una relación de poder. Que quedó muy claro en el momento en el que se debatió por última vez esta modificación en la ley de alquileres, donde quedaba librado al azar cuál era el tipo de arreglo que iba a hacer el inquilino y el propietario a la hora de tener que renovar el valor de la vivienda en esos 4 meses que estipula esta modificación. Dice, bueno, listo, el inquilino y el propietario se van a poner de acuerdo en función a qué o qué índice van a utilizar para ver cuál es el nuevo valor de esa vivienda. Entonces las decisiones arbitrarias, ¿dónde están? Digamos, ¿no? Entonces está bueno pensarlo. Para cerrar, les propongo una efeméride linda, 20 años redondos del primer discurso de Néstor Kirchner como presidente en la ONU. Opa. Y que tiene mucha actualidad, no es la efeméride por la efeméride misma. Sí. Este discurso fue histórico porque un Néstor recién asumido, a pocos meses de asumir la presidencia de la Nación, dijo ante la Asamblea de las Naciones Unidas que somos hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Algo que hoy, gracias a la determinación política de Néstor y Cristina y de un pueblo que luchó por reivindicar esto con los organismos de derechos humanos a la cabeza, estamos acostumbrados, somos sin duda hijos de las madres y de las abuelas. Pero pensemos lo disruptivo que fue esto en 2003, ¿no? Un Néstor que venía de bajar los cuadros de los genocidas en la ESMA, empezaban las políticas de memoria, se empezaba a luchar por el 24 de marzo feriado y por empezar los juicios a los genocidas, ¿no? Este discurso es histórico porque fue un presidente soberano ante el mundo definiendo cuál es la identidad del pueblo argentino y la determinación del pueblo argentino frente al genocidio ocurrido entre el 76 y el 83, ¿no? Un discurso histórico y hermoso. Pasa con que el kirchnerismo es una expresión del peronismo, ¿no? Entonces abreva en la doctrina peronista, no tiene un corpus teórico propio. Claro. Pero está bueno ver dos cosas en el kirchnerismo cuando por ahí no sabemos, tenemos la brújula ahí medio rara, que es primero ver la gestión, ¿no? Porque es un gobierno que hizo, no hace falta meterle mucha palabra cuando vos ves lo que fue la obra política del kirchnerismo. Y después ver los discursos. Está buenísimo ver los discursos de Néstor y Cristina, son muy orientadores. Bueno, pasó ayer, no hace falta irnos Tan al lejos, 2003. claro. Pasó ayer Cristina tiene un par de lineamientos que te ordenan al toque, esas cuestiones de estadistas que tiene, y también sucede con los discursos de Néstor, ¿no? Hay dos cosas que son muy actuales en este discurso. Primero, la necesidad de la multilateralidad, ¿no? Y lo dice en 2003, que no estaba tan claro como ahora, hoy, digamos, después de la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética en el 91, un mundo que era bipolar, ¿no? Con dos bloques hegemónicos que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, se desmorona y pasamos a la unipolaridad, ¿no? Del consenso de Washington, la hegemonía total de los Estados Unidos. Hoy eso ya no está tan claro porque con el BRICS y Rusia y China, eso está en discusión, esa hegemonía, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos el yugo de los Estados Unidos a partir de la deuda. Y Néstor en este discurso habla de esas dos cuestiones, ¿no? De la multilateralidad y de la deuda. En un mundo en conflicto, ¿no? Estados Unidos estaba bombardeando Medio Oriente en este momento. El paradigma de seguridad a nivel internacional estaba yendo hacia lo que es el antiterrorismo y la estigmatización de los pueblos de Medio Oriente. Entonces Néstor decía, necesitamos una multilateralidad para la paz. ¿Sí? Lo decía un presidente con una deuda millonaria en el sur del mundo, ¿no? Con una legitimidad bastante escasa, porque ni siquiera pudo ganar las elecciones, digamos, ¿no? No, claro. Con el 22% de los votos se bajó su rival del balotaje, que es Carlos Menem, y así logró acceder a la presidencia. O sea, con condiciones muy desfavorables, en lugar de bajar la cabeza y decir sí, patrón, se plantó ante las Naciones Unidas, gobernando y planteó cuál tenía que ser el esquema y cómo se ve en la Argentina la cosmovisión del mundo, ¿no? Entonces es interesante ir ahí. Y después hablo de la deuda, que esto es lo último que quiero repasar, porque es un tema recontractual. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner desendeudaron al país, ¿no? Una quita de deuda importante y después se logró pagar al fondo, pero que habiendo crecido antes, ¿no? Que es también la discusión que está hoy tan en boga. Tenemos ahí un audio de Néstor en la ONU para que lo escuchemos. A ver. En este marco, la relación de países como el nuestro y otros con el mundo
está asignada por la existencia de una aplastante y gigantesca deuda, tanto con organismos multilaterales de crédito como con acreedores privados. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado políticas ajenas para llegar a tal punto de endeudamiento, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponer esas políticas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Resulta casi una obviedad señalar que cuando una deuda adquiere tal magnitud, la responsabilidad no es solo del deudor, sino también del acreedor. Bueno, vos sabés que cuando yo hago a AMLO, tiro en joda, pero es un refrán mexicano, que dice que la culpa no es del chancho mojado, sino del dueño del techo roto. Ahí va. Ahí va. Claro que sí. Rediseñar los organismos multilaterales de crédito, claro, y pensar cuál es su objetivo, ¿no? Seguido a eso, Néstor dice, este rediseño de los organismos multilaterales de crédito que proponemos debe incluir el cambio de sus paradigmas, de modo que el éxito o el fracaso de las políticas económicas se mida en términos de éxito o fracaso en la lucha por su crecimiento, la equidad distributiva, la lucha contra la pobreza y el mantenimiento de niveles adecuados de empleo, ¿no? No para que ese dinero se vaya en la fuga, sino que sea utilizado, auditado, ¿no? En cuanto a su utilización en lo que es la obra pública y el mejoramiento de la vida de los trabajadores, sino que además, una vez que la deuda está establecida, les permitan a los países crecer antes de pagar, ¿no? Claro. Crecer no es solamente un numerito en una tabla, ¿no? Sino calidad de vida en la gente. Sí. Y en algún sentido es el debate de hoy, ¿no? Argentina tiene que crecer, si no nunca va a poder pagar una deuda. ¿Cuál tiene que ser la prioridad de un gobierno? ¿No? ¿Cómo era la frase? Los muertos no pagan. Los muertos no pagan deudas. Exactamente. Actualidad y vigencia más que nunca, Néstor Kirchner. Gracias, Fede. A ustedes. Qué linda sección, viejo, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Muchas muy gracias. bien, muy bien. ¿Pensaste en el Imperio Romano vos? No, yo no, porque no soy varón. Ah, claro. Bueno, no sé. No me preguntaron en qué pensaba. ¿Y en qué pensás? No, en el Imperio Romano. No. Yo estaba pensando en qué pienso recurrentemente. En comida, yo pienso en comida, perdón. Pero... No, sí, pero digamos de algo que no sé en qué Porque en no qué te va a pienso, salir pero ahora. tiene que haber algo recurrente Sí, en lo que sí, pienso. porque ahora estás haciendo el esfuerzo de pensar en qué pensás recurrentemente. No te va a salir ahora. No te va a salir. Santomé, las cosas que me anota Santomé, menos mal que no salen al aire. Sí, pero en otras cosas también pienso. Basta, Santomé. Qué cosa, ¿eh? Cancelada. Me la pueden sacar esta chirusa, me parece un horror. Vos y toda tu producción. 11 25 80 93 60. Queremos selfies con el cielo de sus lugares. Y que nos digan también en qué piensan. Ojo, ¿eh? ¿Qué piensan? ¿En qué piensan? ¿En qué piensan? Bueno, señoras y señores, esto es Atentamente y nos vamos con los redondos pasos. ¿Nos vamos con Nueva Roma? ¿Está usted de acuerdo? ¿Estaba tomando agua? Qué feo preguntarle algo a alguien cuando está. O está cuando tomando comiendo. agua o está comiendo. Eso Mirta lo tiene muy manchado. ¿Qué le vamos a hacer? Nueva Roma, los redondos aquí en el Destape.